cielo sobre el Pacífico todavía estaba oscuro cuando los motores comenzaron a rugir. Marzo de 1945. Una escuadrilla de Hellcats avanzaba hacia la costa japonesa con cohetes armados y una orden clara: destruir todo avión enemigo antes de que comenzara la invasión de Okinawa. A 500 millas de allí, un bombardero japonés volaba en dirección contraria, buscando a la flota que acababa de lanzarlos. En cuestión de horas, el cielo y el mar arderían al mismo tiempo. Para Don McPherson, aquella no era una misión más, era su primera misión de combate. Años antes, la guerra le había llegado por la radio. Pearl Harbor había sido atacado. Esa noche decidió que no esperaría el reclutamiento, elegiría por sí mismo y eligió la Marina. Dejó atrás a su familia, pospuso su boda y entró en un entrenamiento donde incluso aprender podía ser mortal. En una práctica de pérdida y recuperación, su instructor le ordenó girar el avión 2,5 vueltas antes de corregir. Don ejecutó la maniobra y al salir del giro, un estallido sacudió la cabina. El ala vibraba violentamente, el suelo se acercaba demasiado rápido. «Prepárate para saltar», escuchó. Lograron aterrizar por poco. No era el ala, era el parabrisas mal ajustado. Le pusieron tornillos más grandes, volvió a volar y así empezaba la guerra. Tras superar el entrenamiento avanzado, recibió el F-6F Hellcat, 2.000 caballos de fuerza, resistente, capaz de regresar aún perforado por balas. Antes de volarlo solo, tuvo que memorizar cada instrumento con los ojos vendados. En combate no habría margen de error. En 1945 llegó al Pacífico. Al entrar por el canal hacia Pearl Harbor, la destrucción aún visible lo golpeó más fuerte que cualquier discurso. Barcos hundidos, estructuras retorcidas. La guerra ya no era noticia, era real. Poco después fue asignado de urgencia al Grupo Aéreo 83. Un piloto había muerto en prácticas de aterrizaje y necesitaban reemplazo inmediato. No conocía a sus nuevos compañeros. Al día siguiente ya navegaba hacia Ulithi, donde la flota estadounidense se extendía hasta el horizonte como una ciudad flotante. La primera noche a bordo intentaron relajarse viendo una película. A mitad de la función sonó alarma general. 2 bombarderos japoneses atacaban. Uno rozó su portaaviones y cayó. El otro impactó contra un buque vecino. Así descubrió Don lo que significaba la palabra kamikaze. Días después, con Iwo Jima asegurada, la flota puso rumbo hacia Okinawa. Don aún era un piloto extra, volando patrullas sobre la flota hasta que otro aviador cayó al mar 2 veces durante el despegue. Sobrevivió, pero fue relevado. Don ocupó su lugar. Ahora volaría como ala en la división Wonder 5. Su tarea, proteger la cola de su líder y disparar cuando surgiera la oportunidad. Y esa oportunidad llegó en la oscuridad de la madrugada rumbo a Kyushu con su primera misión real. Despegaron antes del amanecer. El mar era una mancha negra bajo ellos y el portaaviones desapareció en cuestión de minutos. 300 millas por delante, la isla de Kyushu dormía sin saber que estaba a punto de despertar en llamas. Volaban cargados con cohetes y ametralladoras. La estrategia era simple: llegar en la oscuridad, caer en picada y golpear antes de que los japoneses lograran despegar. Cuando finalmente divisaron el aeródromo, la sorpresa fue total. No había casas en el aire. En tierra, hombres corrían hacia las baterías antiaéreas y hacia los aviones estacionados. Don eligió su objetivo, un bombardero bimotor al que los estadounidenses llamaban Betty. Inició la picada profunda. El velocímetro superó los 400 nudos. Disparó los cohetes. Luego abrió fuego con las ametralladoras. El avión enemigo estalló en una bola de fuego justo cuando él comenzaba a recuperar altura. Y entonces el motor se apagó. El rugido de los 2.000 caballos de fuerza desapareció de golpe. Por un instante, solo hubo viento y silencio. En lugar de ver los disparos enemigos detrás de él, ahora veía las trazadoras cruzando por delante. Estaban calculando mal su trayectoria porque perdía velocidad. No era momento de pánico. Sabía que mientras el avión mantuviera inercia, la hélice seguiría girando. Lo único que necesitaba era combustible. Extendió la mano hacia la bomba auxiliar y comenzó a inyectar gasolina manualmente, una y otra vez, hasta que el motor respondió con un estallido violento. El Hellcat volvió a rugir, pero ese impulso lo lanzó directo otra vez hacia la cortina de fuego antiaéreo. Sintió impactos, no sabía dónde, pero algo había alcanzado el fuselaje. Logró alejarse rumbo al océano. Con el motor fallando, abrió la cubierta de la cabina para ventilar humo. El viento arrancó su casco y los auriculares. Se quedó sin radio, sin comunicación, solo señales manuales. Hizo gestos a su líder indicando que había sido alcanzado. El comandante descendió para inspeccionar visualmente su avión y le dio un pulgar arriba. Podía seguir. En el trayecto de regreso, el Hellcat no volaba estable. Ajustó compensadores hasta lograr que respondiera casi sin manos. Cada minuto parecía eterno.
Cuando finalmente vio la cubierta del portaaviones, entendió que la parte más peligrosa aún no terminaba: el aterrizaje. Enganchó el cable de frenado con precisión. Al bajar, el mecánico subió al ala y sonrió con ironía. «Veo que recogiste un poco de plomo hoy». Don no entendió hasta que señaló detrás de la cabina. Un proyectil había atravesado el fuselaje a menos de un pie de su espalda, cortando un cable del estabilizador vertical. Había volado sin control total de la cola. Ese día sobrevivió por centímetros, pero mientras él regresaba a cubierta, algo mucho peor estaba ocurriendo a cientos de millas de allí. Un bombardero japonés había logrado atravesar la defensa y atacar el portaaviones USS Franklin. Las explosiones encendieron decenas de aviones cargados de combustible. El fuego arrasó cubiertas completas. Más de 900 marineros morirían. La guerra acababa de recordarle a Don que sobrevivir una misión no significaba estar a salvo, y Okinawa aún no había comenzado. Sobrevivir a su primera misión no convirtió a Don en un veterano, lo convirtió en alguien consciente de lo frágil que era todo. Un metro más adelante y el proyectil le habría atravesado la espalda. Un segundo más tarde en encender el motor y habría caído sobre territorio enemigo. La guerra no premiaba la valentía, premiaba la precisión y a veces la suerte. Las operaciones se intensificaron mientras la flota se preparaba para Okinawa. El enemigo ya no atacaba solo aeródromos o barcos aislados. Ahora aparecían los kamikazes con una determinación distinta. No buscaban escapar, buscaban impactar. Desde la cabina del Hellcat, Don aprendió a reconocerlos. Un avión que no rompía formación, que no giraba ante el fuego, que seguía descendiendo incluso envuelto en humo. Interceptarlos exigía disparar hasta el último segundo posible, porque incluso ardiendo podían mantener suficiente impulso para estrellarse contra un portaaviones. Las patrullas aéreas se volvieron largas y tensas, horas vigilando un horizonte vacío, sabiendo que en cualquier momento un punto oscuro podía convertirse en una amenaza directa contra miles de hombres en cubierta. El océano ya no parecía inmenso y sereno, era un campo de batalla silencioso. Volando como ala en Wonder 5, su misión era proteger la retaguardia de su líder y reaccionar sin dudar. La coordinación entre los 4 aviones debía ser perfecta. Un hueco en la formación era una invitación al desastre. Cada giro, cada cambio de altitud, cada señal debía ejecutarse con precisión automática. Con el tiempo, el miedo inicial se transformó en concentración fría. Ya no pensaba en heroísmo, pensaba en mantener el motor estable, en vigilar los instrumentos, en cubrir la cola de su compañero. Pensaba en regresar. Cada aterrizaje en cubierta era un alivio silencioso. Cada despegue, una aceptación de que tal vez no habría siguiente intento. Y aún así, durante 6 meses de combate, aquel agujero a un pie de su espalda sería el único impacto serio que recibiría. Pero Don entendió algo esencial. Sobrevivir no significaba estar a salvo. Significaba que, por ahora, había hecho todo bien. Que el entrenamiento, la disciplina y la sangre fría habían funcionado. La Guerra del Pacífico no fue solo grandes batallas navales, fue una suma de decisiones tomadas en segundos. Un motor que responde, un cable que resiste, un piloto que no duda. Don McPherson comenzó como reemplazo de último minuto. Terminó su tour como un piloto que entendía que en el cielo no gana el más valiente, sino el que mantiene la calma cuando todo vibra, arde y dispara al mismo tiempo. Si quieres que continuemos con la siguiente parte de esta historia, la invasión de Okinawa y el punto más brutal de los ataques kamikaze, suscríbete y acompáñame en el próximo episodio.